Sensibilización campesina. Ecotecnologías campesinas. Saberes campesinos. Esta es la Escuela Técnica Rural. Soy Nubia García y te invito a que nos acompañes a ver este capítulo de la Escuela Técnica Rural sobre el diseño de parcelas. El diseño de una parcela se refiere a todas las actividades que realizamos previo al establecimiento de nuestros diferentes cultivos en un área determinada de tierra. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son las características de nuestro suelo. Y dentro de ese tema hay otros dos bastante importantes que tienen que ver con la textura del suelo y la acidez o el nivel de pH que tiene nuestro suelo. Entonces, para eso vamos a hacer dos pequeños ejercicios con las muestras de suelo que ustedes han traído de sus parcelas y nos ponemos de pie para poder realizarlos. Para conocer la textura del suelo que tenemos, podemos tomar una muestra de nuestro terreno y llevarla a casa. Tomamos una porción de este y la humedecemos hasta que tenga una consistencia elástica. Luego formamos una bola y comenzamos a estirarlo. Si este logra hacer un cilindro, pero se nos desmorona, la textura es franca arenosa. Si el cilindro llega a tener un tamaño de 1 a 2 pulgadas, su textura es franco-arcillosa. Y si logramos hacer un cilindro bastante largo y al doblarlo este no se nos desmorona, entonces la textura es arcillosa. Entonces tenemos un suelo franco arcilloso. Esa es la textura que tenemos. ¿Sí? Vale, ¿qué significa esto? Que nuestro suelo no es que esté malo, sino que ahorita tenemos que aumentar la cantidad de materia orgánica dentro del suelo para que se pueda tener una textura franca, o sea que logremos ese nivel de materiales que necesitan los cultivos en nuestro terreno, ¿sí? Entonces, se fijan que esto no es difícil. No es difícil. Ahora, no significa que en un suelo arcilloso no podamos sembrar. Sí se puede sembrar, pero son cultivos más que todo anuales. Para las hortalizas es más difícil tener un suelo arcilloso porque no captan la cantidad de nutrientes que se necesitan. Para conocer la acidez de nuestro suelo necesitamos los siguientes materiales: vasos transparentes, vinagre, bicarbonato, la muestra de nuestro suelo y agua destilada. Hay dos formas de medir el pH en el suelo, o sea, qué tan ácida está la tierra. La prueba que vamos a hacer ahorita la pueden hacer ustedes no solamente con muestra de suelo, incluso por ahí tienen bocachi, vamos a hacer la prueba en el bocachi para que vean ustedes la reacción que da. En el bocachi. ¿Por qué? Porque un bocachi no tiene que ser ácido, tiene que estar balanceado. Con el repollo morado usted lo pone a hervir en agua y el agua del repollo le ayuda a medir del morado, no del verde. Repollo morado, y esa agua, esa sustancia que sale, usted la ocupa para medir el nivel de acidez. Esto es vinagre. Entonces, sí, con vinagre usted puede hacer, son métodos bastante sencillos. Vamos a ocupar vinagre, vamos a ocupar bicarbonato y para esta prueba si hay un agua especial, no se puede hacer con este tipo de agua. Esta agua se llama agua destilada, pero todo esto, estas dos cosas las pueden encontrar en una farmacia. Para conocer la acidez de nuestro suelo hay una práctica muy sencilla y los pasos son los siguientes. Primero, nuestra muestra de suelo. Tomamos una porción y la depositamos en nuestros vasos transparentes. No necesitamos que llegue a la mitad, puede ser incluso menor a esta cantidad. Segundo paso, la cubrimos con agua destilada. Y nos preparamos para el tercer
paso. Aquí vamos a utilizar uno de nuestros vasos para el vinagre y el otro va a ser utilizado para el bicarbonato. Esta prueba se hace con el vinagre y con el bicarbonato. Es el mismo suelo. Lo que vamos a hacer es que la muestra, si me reacciona al vinagre, es un suelo básico, ¿sí? El pH ideal de nuestros suelos tiene que ser neutro. Si lo lleváramos a un laboratorio, le dan números de pH, arriba de 7 y abajo de 7. Los que dan 7 son suelos neutros, ¿sí? Y para que nosotros sepamos si nuestro suelo es ácido, básico o neutro, esta prueba es lo ideal. Si me reaccionan al vinagre, son suelos básicos, ¿sí? Que quiere decir que son muy poco ácidos. Pero si me reaccionan al bicarbonato, entonces son suelos ácidos. Y dependiendo la reacción que nos dé, es el tratamiento que nosotros le vamos a dar. En nuestro cuarto paso es verificar a cuál de estos elementos reacciona. Si nuestra muestra reacciona al vinagre, entonces nuestro pH es básico. Pero si le aplicamos bicarbonato y esta reacciona al bicarbonato, nuestro pH es ácido. Y si en ambos casos no vemos ninguna reacción, nuestro pH es neutro. ¿Ven? Chocolate. Aquí está haciendo burbujas, pero porque se está Consumiendo. Sí. se está consumiendo, ¿verdad? Pero si lo dejamos calmarse, o sea, no me reaccionó al vinagre. ¿Sí? Sí me reaccionó al bicarbonato, porque es ácido. Entonces, ¿qué significa? Que si a este suelo hay que aplicarle mucha ceniza o cal para bajar esa acidez, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es un suelo que me va a proliferar o va a ser muy fácil de que los hongos que nos provocan enfermedades se diseminen acá, o sea, que se críen en gran cantidad y que por eso esa gran cantidad que tenemos de hongos nos dan los problemas de las enfermedades que me están comentando. Para determinar cuál es la orientación que utilizaremos en nuestra parcela al establecer las camas de siembra o nuestros camellones para los cultivos, se puede hacer uso, uno, de los puntos cardinales. Si nosotros utilizamos de norte a sur la orientación, por la mañana se iluminará un lado y por la tarde el lado opuesto al que fue iluminado en la mañana. Con la orientación de este a oeste se hace uso de la sombra. Significa que los camellones pueden darse sombra a sí mismos. Con esto protegemos las plantas del calor excesivo durante los puntos más altos de luz y también se reduce la evaporación del agua. En nuestro diseño también es importante que para la orientación de nuestros camellones tomemos en cuenta la pendiente de nuestro terreno, ya que en terrenos planos podemos utilizar la ubicación que mejor nos convenga, como lo explicamos anteriormente, para jugar con la cantidad de luz o de sombra que recibirán nuestros cultivos. Y en este tipo de terrenos, la escorrentía no es un problema y la erosión es mínima. Entonces, los cultivos tendrían, o las camas de siembra, estamos hablando de camas de siembra, las camas de siembra tienen que ir orientadas en contra de la pendiente o la caída del agua para evitar esa pérdida de suelo. Esa es una. Dos, las camas de siembra pueden tener, lo ideal es que sean de 1 metro, pero pueden llegar hasta 1,40, 1,50 de ancho. ¿Por qué? Porque este es el espacio o la distancia que yo tengo para poder atender los cultivos de este lado. De un lado para allá y de aquí para allá. Ajá. Entonces, si yo dejo una cama de siembra bastante ancha,
¿Qué pasa? Yo de aquí no voy a poder atender los cultivos de este lado. Entonces debemos considerar calle de este lado y del otro lado de la cama, para que así mi cuerpo atienda la mitad de la cama y del otro lado la otra mitad y tengamos acceso a ambos lados del cultivo. ¿Estamos? Entonces las distancias entre cada surco tienen que incluir la calle porque usted tiene que tener acceso para el cultivo. Ajá. Entonces si yo dejo mi primer surco acá, pero el siguiente va a 80 centímetros, ¿cuánto voy a tener de espacio entre ellos? No se puede. Tal vez Es poco. Cuando ya el cultivo se ha desarrollado, acuérdense que la masa, el volumen de las hojas y todo eso, entonces acorta el espacio de calle. Hay de considerar todo eso. Todo depende de la variedad Depende del cultivo, de la variedad que vayan a utilizar. Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Ahorita prepararíamos una cama de siembra para hortalizas de hoja o de raíz. Entonces puede ser lechuga, rábano, que sería la raíz, cilantro, pero hoja y hoja, no. Acuérdense que hablábamos del asocio, ¿sí? ¿Dónde podemos mezclar, digamos, si vamos a tener el repollo aquí, a los lados que dijimos que podíamos sembrar? Cebollín. No, cuando sembremos tomate, tomate y chile. Tienen que ser cultivos, van a asociar un cultivo de hoja, que en este caso sería el repollo, con cultivos de raíz. ¿Qué podemos asociar? Remolacha. Ajá. Cebollín. Se puede quedar zanahoria también, va. Remolacha, zanahoria y rábano. Sí. Podrían ser los asocios que tenemos aquí. Para el repollo. Para el repollo o la lechuga. Tenemos el cultivo de hoja que sería la lechuga, pero de raíz podemos poner o bien rábano o bien remolacha o zanahoria. Ahí es donde ustedes tienen que tener en cuenta el distanciamiento que va a haber desde el repollo, porque muchos si utilizan el repollo, muchos nos quedamos con que la plantita es chiquitita y vemos que es una gran distancia. Pero cuando se desarrolla la hoja del repollo, llega por lo menos a unos 40 centímetros más o menos. Entonces, exacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que de la línea central donde va a tener usted el repollo, va a tomar en cuenta por lo menos unos 25 centímetros al lado. ¿Sí? En terrenos con mucha pendiente, los camellones se establecen de manera transversal a la pendiente para que estos sirvan como una pequeña barrera. Significa que si el agua corre, estos van a frenar su velocidad y también puede dar tiempo a que ésta tenga mayor absorción dentro del suelo. Así disminuimos la erosión. Al establecer también nuestro diseño de parcela, es importante tomar en cuenta que podemos hacer asocios de diferentes cultivos. Algunos ejemplos son, podemos asociar la producción de frutales con la producción de hortalizas. También dentro de las hortalizas podemos asociar hortalizas que son de gran tamaño como el tomate y el pepino, asociándolas con hortalizas más pequeñas, como la remolacha, el rábano o la lechuga. Solo para que tomen en cuenta ustedes lo del espacio. Aquí a los 70 centímetros estamos hablando que estaríamos sembrando nuestra primera plantita de repollo. El martillo. Solo puesta, solo así para... Va. ¿Ok? Ya hemos conseguido el martillo ya. Gracias. Bye. Ok. Entonces dijimos, a los 25 centímetros de aquí para acá, están 10, 20 y 5, más o menos acá, ¿mí? Entonces, a partir de aquí, incluso lo pueden hacer a cuarta o 2 cuartas. Entonces, ya aquí usted puede poner el primer surco del cultivo que estaba diciendo el compañero de ejemplo. Por este lado, que ya no alcanzo yo, lo va a hacer. Vamos a calcularle. Más o menos. ¿Sí?
¿Ven? Entonces aquí ya podemos, hagamos de cuenta y caso que estas son plantitas y no estacas. Entonces aquí significa que ya nosotros podemos tener incluso 3 cultivos. Yo tengo aquí un surco de rábanos, que aquí me da para 2 surcos, sinceramente, de rábanos. 2 surcos de rábano, el surco de repollo y aquí puede ser zanahoria o remolacha, que pueden tener hasta 2 surcos más. Entonces, para que tengamos una idea, ya está aquí el diseño, nuestro primer diseño, en una cama de 1,40. Y yo aprovecho el espacio para tener de 2 hasta 3 cultivos en una misma cama. Sí, asociado. ¿Ya? Y la calle de aquí, entre la... ahí está. Bye. Una pregunta, ¿de cuánto puede meterse el repollo? ¿De largo? De distancia. Los mismos diámetros, cuadrado. La distancia entre planta de repollo. Repollo y repollo. 45 centímetros. Al establecer nuestras camas de siembra, estos no deben pasar de un ancho de 1 metro, porque lo aprovechable por el cuerpo humano son 50 centímetros para poder atender los cultivos. Si nos pasamos al otro lado de la cama de siembra, tenemos los otros 50 centímetros y así nos complementamos. En el caso de la zanahoria, por ejemplo, la zanahoria no es, a pesar de que es un cultivo de raíz, al igual que el rábano, el desarrollo es más profundo, ¿sí? Entonces, si van los que tienen clima apto y van a, no sé cuáles son las variedades que les van a llevar o las especies, pero si fuera el caso del asocio con zanahoria, esa es la profundidad que tiene que tener, ¿sí? Porque necesitamos que lo que prospere ahí es la raíz. La piedra no es recomendable. Hay que sacarla. Entre menos, no es tanto por lo que calienta, sino que, sigo con el ejemplo de la zanahoria. No lo deja. Exacto. Donde topa la raíz ya no prosperó. Y no es eso lo que queremos. Si vamos a establecer cultivos en asocio como el ejemplo anterior de frutales y hortalizas, vamos a ver el siguiente ejemplo. Si nuestra distancia en las hileras del cultivo son de 6 metros, tenemos que ubicar nuestra cama de siembra al centro de estas hileras para evitar que la sombra de los frutales afecte el crecimiento de las hortalizas. Hay lugares donde se pica mejor y entre menos terrón lleve es más fácil el desarrollo de las raíces de la planta, ¿sí? A esto, cuando lo hagan, busquen material de cobertura. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a mantener la humedad de nuestro cultivo. Ya habíamos hablado del zacate vetiver o la hojarasca seca. Eso es para retener humedad. Cuando ya esté así, usted solo después, arma la era, pone eso, ¿vea? Y mantiene la humedad de la era. Cuando ya vaya a sembrar, solo lo tiramos a los lados. Sembramos y lo volvemos a poner. Ya, cuando ya comience a germinar la semilla, o no sé si es el plantín el que van a entregar, lo que sea, pero ya vamos a tener el cultivo y vamos a poder volver a tapar y eso nos va a ir ayudando a mantener la humedad. Porque el sol cuando pega directo evapora más rápido el agua. Espero que el contenido de este capítulo sea de mucha utilidad para establecer los diferentes diseños en sus parcelas y los cultivos. Nos vemos en la próxima y recuerda suscribirte y darnos like. Hasta pronto. Pues tuve el gran privilegio de esa gran oportunidad de experimentar cómo darnos cuenta de la clase de acidez de los diferentes suelos o de las diferentes áreas o diferentes parcelas, ¿verdad? Porque como agricultores, pues, no todos trabajamos en la misma ubicación, sino que unos tenemos en diferentes lugares. Qué bonito, porque uno le ayuda a cómo están, o sea, las tierras donde uno cultiva y todo eso. Porque, o sea, no todos sabemos cómo están los suelos, o sea, sabemos cosas diferentes, pero no en las que los enseñan aquí.